¿Qué ha habido, raza? Hoy vamos a preparar unas tortillas de harina y les vamos a hablar sobre su historia. Aquí en el noreste de México tenemos un dicho: si son de maíz, ni me las mientes. Si son de harina, ni me las calientes. ¿Por qué? Porque la tortilla de harina es el pan nuestro de cada día. ¿De dónde y por qué se hace la tortilla de harina en el noreste de México? ¿Y cuál es tu historia? Raza, tiene mucha historia, pero bastante. Ya todo el mundo sabe que esta región del noreste de México fue colonizada por unos españoles que vinieron de España, pero que no eran españoles, más bien eran judíos españoles llamados sefarditas. Y como buenos judíos conservaron muchas de sus tradiciones, en especial, trataron de conservar algunas de sus lineamientos que su religión les da acerca de la comida. Pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Resulta que si tenemos que atender a la historia bíblica, los judíos fueron esclavos de los egipcios, y los egipcios, ya cuando estaban haciendo las pirámides, y ellos cosechaban muchos granos como cebada, trigo, centeno, avena, y hacían ellos harina, y con eso hacían su pan. Pero el pan era un pan aplastado, que no tenía forma, porque no usaban levadura. La levadura, como la podemos comprar en el mercado ahora o en las tiendas, seca o mojadita, pues se vino a descubrir y a hacerse industrialmente ya a finales del siglo XIX. Allá por 1880 y tantos se dio la forma de generar la levadura en forma industrial, y entonces proliferó el pan. Pero en la época de los egipcios el pan era aplastado, amasaban la harina con agua y tantita sal, si acaso un poquito de aceite, y al horno y ya. Pero dicen esos estudiosos que se meten adentro de las pirámides y andan viendo lo que dicen los monitos. Bueno, pues que los monitos dicen por ahí que a alguien alguna vez se le olvidó que había amasado la masa y no la metió al horno. Entonces se quedó 2 o 3 días por ahí y resulta que se fermentó. Ellos no sabían qué pasaba, pero tratando de no echar a perder esa masa que ya tenían, la mezcló con harina nueva, y resulta que al prepararse esta nueva masa se empezó a elevar, empezó a crecer de tamaño, y así la hornearon, y resultó que olía y sabía mucho mejor que el pan aplastado que ellos se comían. Entonces, a partir de eso, a esa masa fermentada le llamaron masa madre, y la mantuvieron por muchos años. Le quitaban tantito, le echaban harina y se volvía a hacer masa madre. Y así fue como se hizo el pan de levadura por muchísimos siglos. Cuando llegaron acá al nuevo Reino de León, los que nos vinieron a colonizar con Carvajal y de la Cueva y Diego Montemayor y toda esa raza, las 100 familias famosas, pues resulta que eran de origen hebreo-español, y guardaban de alguna manera de sus preceptos o de sus mandamientos, sobre todo en la cuestión del comer. Pero hay que recordar que la Santa Inquisición estaba detrás de ellos, porque como se habían convertido del judaísmo al cristianismo, los de la Santa Inquisición decían: estos no son cristianos de a de veras, son de mentiritas. Y por eso conservaron ciertas costumbres, pero disfrazadas. La religión judía que manda o norma que durante la Pascua, que coincide con la Pascua cristiana, puesto que Jesús era judío, se deba comer pan ácimo. ¿Qué es el pan ácimo? Pues es precisamente el pan sin levadura. Cuando salieron de Egipto con Moisés, pues se les olvidó llevar masa madre. Entonces, esos 40 años que anduvieron por ahí mondadeando en el desierto, pues tuvieron que comer pan ácimo, o también se le conoce como pan pita. En atención a esto, y para no parecer ser judíos, cuando llegaron acá, sustituyeron el pan ácimo por la tortilla de harina, y se ha hecho así durante 4 siglos más o menos. Pero en los últimos 20, 30 años, la mujer del noreste sale de su casa a trabajar y ya no tiene tanto tiempo para ponerse a hacer tortillas, y las puede comprar en la tienda. Hay más o menos buenas. Hay unas tortillas de harina de fábrica muy buenas, ¿no? Esas las hacen por allí, por Sabinas, tiene 3 o 4 fábricas que hacen muy buena tortilla. Pero como quiera que sea, todas estas tortillas, para conservarse,
pues tienen que tener algo de conservadores, criatura. Ahí les ponen benzoato y permanganato y amaciato y irapuato, no sé qué tantos patos. Pero esto lo vamos a hacer como la receta tradicional. Ya hablamos de historia, ahora vámonos a la receta. Lo primero que hay que hacer es lavarse muy bien las manos, O sea, con un palillo ahí debajo de las uñas, quítense la tierrita. En nuestros pueblos, pues palillos no había, ¿verdad? En el tendajo, pero pues arrancábamos una espina del mezquite y con eso nos limpiábamos bien las uñas. Y bueno, yo voy a proceder a lavarme las manos y ahorita les explico cómo se hace la tortilla de harina. Si me están viendo en otras partes del mundo, aquí en México no hay clasificación de harina, que 2 ceros, que doble ceros, que 4 ceros. Aquí es harina y se acabó. 1 kilo de harina de trigo. Aquí tenemos 1/4 de kilo de manteca vegetal. Si no tienes manteca vegetal, ponle 200 gramos de manteca de puerco o bien sustitúyelo por mantequilla si es que no tienes allá donde estés. Y por supuesto una cucharadita de sal. Y como diría mi abuela en su receta, al querer, pues también le podemos poner una cucharadita de Rexal. Necesitamos agua caliente, más bien tibia. Con las manitas, por eso nos las lavamos, metemos aquí el 1/4 de kilo de manteca y lo vamos deshaciendo hasta que esto quede como arenosito. Le echamos la sal y dijimos que le íbamos a echar pues Rexal así para que se mezcle, ya que se quedó así como arenosita la situación. Ahora sí, vamos a mezclarle el agua, pero con cuidadito, no le vayan es más o menos una taza y cuarto, dependiendo de lo húmedo que esté la manteca, la mantequilla o la que le pongan de grasita y la harina. Le vamos a echar de poco a poquito y luego vas mezclando hasta que se forme una masa más o menos tersa, no muy seca ni tampoco demasiado aguada. Mientras vamos amasando, hay que prenderle al comal. El comal tiene que ser, pues, de preferencia de hierro más o menos grueso, para que el calor se distribuya uniformemente y la cocción pues sea pareja, bonita. Así como debe de canar la masa. Ahora, ¿cómo vamos a hacer las tortillas? Mira, vas a agarrar un poquito de masa. Esto se llama testal. Mi abuela hacía así el testal. Así le daba vueltecita con su manita y lo hacía la bolita y así más o menos le quedaba. Claro que hay gente más habilidosa que lo hace como bolillo y entonces lo genera así con una bolita y ahí se queda el testal ya más redondito. ¿Por qué tiene que estar redondito? Porque dependiendo de lo redondo que esté el testal, es lo redondo que te va a quedar la tortilla. Pero pues de todas maneras, si te quedan medias cuchas, tú no te preocupes, que al cabo de la panza no entran rodando. El comal es muy importante que tenga una temperatura adecuada. Si está muy frío, la tortilla se va a hacer dura, no se va a cocinar, va a quedar muy pálida. Lo que mi abuela decía, queda asoleada. Si está demasiado caliente, se cocina muy rápidamente, la superficie de la tortilla se quema y pues no se queda cocida por dentro. ¿Cómo la vamos a extender? Bueno, pues aquí tenemos una tabla con el rodillo, le damos unas vueltecitas aquí, la extendemos de esta manera, procurando que te quede lo más redonda posible, pero ya dijimos, no hay problema si no queda redondita. Antiguamente, las tortillas de harina las hacían solo las mujeres en la casa. Ahora ya todo el mundo podemos hacer tortillas de harina. ¿Y por qué? La mujer trabaja fuera de la casa, no tiene mucho tiempo y además, pues, ¿qué tiene que ver? Mi abuela decía que el único trabajo que no puede hacer el hombre y que sí es exclusivo de la mujer es el trabajo del parto. Así que tortilla de harina sí la podemos hacer. Aquí tenemos una extendidita, vámonos al comal. Es muy importante la forma en que se cocina la tortilla. Esto se llama de 3 tiempos. Se pone la primera cara
y luego se espera unos segunditos que se medio cocine y le dan la vuelta. ¿Por qué? Porque esto va a sellar la superficie de la tortilla. La segunda vuelta, bueno, pues es, ahora sí cocinas bien cocinada la segunda cara, y cuando ya veas que está cocinada, entonces ya volteas a la primera cara para que se termine de cocinar. Vamos a cocinar otra más. Dicen que me queda como el mapa de Chihuahua, pero no le hace, mira. Ahí está, esto ya está, se cocinó demasiado, ¿ven? Esto es demasiado caliente. Ya están las tortillas de harina listas. Si no tienes más, con mantequilla. Y si no tienes mantequilla, ahorita. Con esto nosotros en el noreste almorzamos y cenamos. ¿Con qué? Con machacado, con huevo, chorizo con huevo, con frijoles, con salsa, con lo que quieras. Buen provecho.